Hola amigos de YouTube, soy José Bobadilla y estamos desde el Teatro Calima en la ciudad de Cali, Colombia, transmitiendo para todo el mundo, para todas las personas que nos ven en el mundo a través de este canal José Bobadilla Oficial. Suscríbanse, activen la campanita y dale me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, porque estamos muy emocionados produciendo este material para ustedes. Es exclusivamente para ustedes, para nuestros seguidores, para las personas que creen en lo que hacemos, para las personas que creen en la educación, en el milagro de la verdadera educación para cambiar la vida. Y este video pues me tiene muy emocionado porque nada menos que se trata de la conspiración contra nuestra educación, que lo trata de una manera magistral la obra de Kiyosaki. Y a mí de verdad que me emocionó muchísimo porque es el tema más neural que yo he manejado, el tema más apasionante que me ha gustado, el tema más misterioso y digno de tocar, porque tiene que ver con lo que todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, desde los sumerios, los griegos, los babilónicos y los egipcios se han preocupado, y es cómo juega el papel importante en el ser humano la educación para transformar su vida y para transformar su mundo. Y en este caso sí que ha jugado un papel súper importante para mantenerlo frenado, para lograr pequeñitos cambios, pero también para lograr transformaciones increíbles de acuerdo a la calidad o no que haya tenido esa educación. Quiero hablarles un poquitico de las creencias, de por qué es importante la educación y la buena educación, porque las creencias son aquello que nos mantiene, las creencias son aquello que nos hace o no progresar en la vida. Recuerdo mucho una película de Almodóvar que se llama La mala educación. Almodóvar es uno de los cineastas más increíbles del mundo español, famoso obviamente, y uno de los cineastas que me ha parecido más simpático, más inteligente y más punzante para hacernos entender mediante pequeñas cosas de lo importante que son las grandes cosas. Recuerdo un episodio cuando hay unos chicos en una escuela española, están de aquellas escuelas españolas tipo franquistas, católicas, atorrantes y abusivas, que reunían a todos los estudiantes en el patio de la escuela durante horas para orar y para misas larguísimas, y hay un chico de estos que no va a esa formación y se queda sentado en una silla, y pasan otro chico y le dice: oye, ¿es que tú no vas a ir a la misa? Él se queda viendo y le dice: no, yo no voy a ir. Y le pregunta: ¿y por qué tú no vas a ir? Y dice: yo no creo en Dios. ¿Cómo así que no crees en Dios? Y le dice: no, porque yo leo la enciclopedia. Yo no voy a ir a eso porque yo leo la enciclopedia. Qué cosa más increíble, qué talento de Almodóvar para asombrarnos con pequeños detalles. Cuando yo vi eso, yo dije: esa película no tiene que tener nada mejor que eso. Ese chico que estaba sentado en ese patio les quiso decir a sus compañeros: yo ya me liberé de esa esclavitud de la religión porque yo leo la enciclopedia, porque yo leo libros, porque yo me instruí, porque yo ya no creo en ese engaño, porque he leído libros. Qué cosa más increíble. Y déjenme decirle que otro ejemplo fantástico de esclavitud a través de las creencias lo tenemos en la India. Miren que en la mayoría o las personas en la India nacen en X o Y casta, y de acuerdo a la casta, si nacen en una casta rica, esas personas están condenadas a ser ricas, pero si les tocó por desgracia nacer en castas pobres, esas personas por destino y por su religión y por la creencia colectiva tienen que ser pobres. Y ese chip es dificilísimo de cambiar, y solamente se cambia mediante la educación. Por eso encontramos tanto y tanta pobreza en la India, porque esa cultura está programada con ese tipo de creencia. Pues miren lo que pasa con la educación entre nosotros. Recuerden que la educación no era un derecho que nosotros teníamos como ciudadanía, como masa, como población, no lo teníamos. La educación en el tiempo, digamos, que podemos ver con mayor documentación, que es el tiempo de la Edad Media,
La educación realmente la tenían los privilegiados, lo que llamamos la educación la tenían los privilegiados, entonces pues los nobles mandaban a sus hijos a educarse con un tutor, y así Alejandro Magno se educa con Aristóteles, y así sucesivamente los reyes, los príncipes y los nobles eran educados con tutores que iban a la corte a educarlos. La masa tenía que trabajar, la masa simplemente producía en el campo para pagar los tributos y automantenerse en todos los países que eran gobernados por la nobleza. Pero recuerden que después de las revoluciones, después de la Revolución Francesa, la Ilustración, el siglo de las luces y todo lo que conocemos, y la llegada de la ciencia moderna y todos los avances del mundo, llega lo que conocemos como la modernidad, y ahora viene un gran inconveniente. Otra vez, unos ricos, pocos son ricos, pero la gran masa no está educada, esa gran masa que viene en la oscuridad, aquella oscuridad que Platón plantea en el libro séptimo de la República, necesita ser iluminada, no tienen ninguna otra manera que iluminarla, y entonces los ricos se reúnen, dice Kiyosaki, y se les ocurre una forma increíble de mantenerlos, y es: creemos la educación pública, creemos una educación donde vayan a la escuela, donde vayan al colegio, donde vayan a la universidad, y les enseñamos a trabajar, los educamos para que trabajen. Entonces los llevamos a las 6 de la mañana a la escuela y los sacamos por la noche para que aprendan a ser empleados. Los llevamos con uniformes, los paramos en un paradero de buses, los montamos en un bus y los llevamos a todos uniformados y les enseñamos a todos lo mismo, para que aprendan a obedecer. Les ponemos una profesora histérica para que le hagan caso, y si no le hacen caso, los sacamos y les decimos a sus padres que son díscolos del cerebro, y les formulamos pastillas a los niños inquietos que no sean capaces de amoldarse a ese modelo escolar, y les decimos que son enfermos, que son deschavetados. Y ya, y entonces la gente copió eso, tuvo que obedecer eso, entonces crearon escuelas, el Estado invirtió en escuelas, invirtió en colegios, invirtió en universidades, los privados, los ricos crearon universidades, la iglesia creó universidades, y entonces hacen madrugar a los niños y a los jóvenes a las 6 de la mañana, los sacan por la noche o los sacan al mediodía, cumplen horarios, le hacen caso a los profesores le repiten en borrador lo que está en limpio en los libros, los examinan de una manera abusiva, les hacen esconder todos, no los dejan copiar. Miren lo absurdo, no los dejan copiar en un mundo que es copia, en un mundo donde todo el mundo se copia, en un mundo donde Google y YouTube y toda la información está disponible, pero las universidades no dejan copiar, los colegios no dejan copiar, y entonces educan a una masa, digamos, en la estupidez, educan a una masa en la ignorancia, educan a una masa que obedece, educan a una masa obediente, o educan a una masa sin creatividad, educan a una masa irreflexiva, y le enseñan todo menos cómo funciona el dinero. No le enseñan que el dinero no tiene sustento, no le enseñan quién imprime el dinero, no le enseñan el juego de los bancos, no le enseñan el abuso que es la deuda, no le enseñan nada de eso. ¿Por qué? Porque lo único que necesitan es gente que obedezca en un cajero de un banco, lo único que necesitan es gente que obedezca como gerente de un banco, lo único que necesitan es gente que como caballos repitan el proceso de una industria y que no piensen. Necesita gente que no piense. La educación tradicional lo que necesita es gente que no piense, porque si la educación tradicional reflexiona y contratan profesores que hagan pensar a la gente, vamos a tener un problema, y es un problema de revolución. La gente se va a oponer. Entonces dijeron, no, eso nos interesa. No necesitamos más ricos, ya somos nosotros ricos. Necesitamos educar pobres para que trabajen para nosotros. Necesitamos contadores que no piensen, médicos que no piensen para que sean explotados por las IPS, que sean explotados por las empresas de salud. Necesitamos médicos que sean explotados por grandes clínicas y que les paguen las tarifas que ellos quieran. Necesitamos contadores que no piensen y que no sepan de dónde sale la riqueza, que solamente cobren por sus tarifas y ya está. Necesitamos economistas que no entiendan de la economía para que ocupen puestos burocráticos, pero que no sepan en realidad cómo funciona la economía. Es decir, necesitamos pobres ilustrados,
pero no gente que quiera volverse rica ni que entienda cómo volverse rica. Y pues claro, crearon un continente, en el caso de Colombia, un continente, perdón, en el caso de Latinoamérica, un continente con ya cerca de 1.000 millones de seres humanos, de los cuales más del 90 y punta por ciento, del 99% está en la pobreza. Es decir, un continente que de alguna manera ha tenido acceso a la educación, pero que solamente esa educación les da para sobrevivir. Y por eso esa educación es mala, esa educación es absurda, y por eso me aterra cómo los padres mandan a sus niños a las escuelas y a los colegios y a los jardines, cómo sus padres son capaces de enviarlos a ese tipo de cosas donde empobrecen sus mentes. Y por eso es importante reflexionar acerca de eso, porque es la conspiración contra nuestra educación. Ese mismo sistema del cual hemos estado hablando, el mismo sistema monetario, creó una educación para mantener a la gente que no entienda ese fenómeno. Y por eso es que en la medida en que nos educamos, en la medida en que nos informamos, empiezan a haber movimientos que empiezan a cuestionar eso. Y por eso ya los jóvenes, muchísimos jóvenes inteligentísimos, no quieren ir a la universidad, y muchísimos niños no quieren ir a la escuela. Yo mismo, cuando voy a los Estados Unidos, hay mucha gente que me dice, aquí los niños no quieren ir a la escuela. ¿Qué hacemos con ellos? Yo le digo, felicítenlos, porque son niños inteligentes. Feliciten a esos jóvenes que no quieren ir a la universidad, porque son niños brillantes, porque son jóvenes brillantes. Esos jóvenes tienen que conspirar ellos mismos y tienen que educarse en el futuro. Yo mismo soy un ejemplo, y yo mismo les digo que soy un ejemplo. Yo encontré una educación espectacular en el network marketing. Yo encontré una educación que esa misma educación me la mostró Kiyosaki a través de sus libros, y yo tengo esa deuda con ese libro, porque ese libro me dice, si tú quieres ser networker, debes olvidar la educación tradicional y tienes que buscar otro nuevo tipo de educación. Dice, el gran problema es que ese nuevo tipo de educación no existe en la educación tradicional, porque esa educación tradicional no está hecha para que tú seas rico, está hecha para que tú sobrevivas. Dice, si quieres encontrar una educación de respeto, una educación de calidad, dice, tienes que buscar alguna de las empresas de network marketing que la tengan, matricularte a ellas y hacer que tu vida cambie del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho, en un cambio como las manecillas del reloj, en un proceso evolutivo. Y eso a mí me voló el coco, y esa es una conspiración que yo hice, y es una conspiración que yo le recomiendo a la gente, y por eso yo siempre he hablado de educación, y por eso yo siempre he hablado de la pasión que me produce el network marketing desde la educación. Y muchísimos líderes han olvidado ese principio de la educación, y muchísimos líderes han creído que eso no es. Pero yo siempre, nunca he abandonado esa causa, y ahora en día estoy mucho más emocionado porque en mí hizo el milagro, y el montón de gente que yo conozco ha hecho el milagro de cómo cambia sus vidas desde una vida de escasez a una vida de abundancia, y nos hace literalmente liberarnos de todas las formas que como el mundo nos esclavizó, con toda esta trampa del dinero y con toda esta trampa de no entender la riqueza que es tan súper importante para los seres humanos.